Buenos días con todos los presentes. Gracias a la Oficina de Docencia e Investigación por hacernos partícipes en esta presentación. Quien les habla es miembro del Comité de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia. Soy farmacéutico clínico y también ahora como jefa del servicio de farmacia, ¿no? Entonces, el tema de hoy, motivo de la invitación es hablar sobre los reportes de farmacovigilancia en el que está comprendida las reacciones adversas relacionadas a los medicamentos, pero también voy a aprovechar para poder compartirles información respecto a la tecnovigilancia que está relacionado a aquellos eventos adversos relacionados al uso de los dispositivos médicos. Bien, cuando hablamos de farmacovigilancia como tal, ¿no? Teóricamente, ¿qué es lo que nos indican? Que se ocupa de la detección, la evaluación y la prevención de los riesgos asociados a los medicamentos una vez comercializados. Entonces, por favor, quiero que nos quede muy claro este término de una vez comercializados. Es ahí donde nosotros empezamos como profesionales de la salud a hacer la vigilancia de estos medicamentos. Es decir, como el concepto nos dice, ¿no? Detectar si, por ejemplo, cualquier medicamento X puede ocasionar algún efecto dañino, podremos llamarlo así, hacia nuestro paciente. Esto es el concepto según la OMS, pero vuelvo a repetir, es una vez comercializado. Es ahí donde hacemos la farmacovigilancia. También nos preguntaremos, ¿qué es lo que se puede notificar como parte de la farmacovigilancia? Como les vuelvo a repetir, como parte de la farmacovigilancia, en realidad no solo son las reacciones adversas, tenemos un abanico en realidad de motivos por los que podemos notificar como parte de la farmacovigilancia. También podemos notificar como parte de la farmacovigilancia los errores de medicación. Por ejemplo, en la práctica hemos podido detectar que existen errores involuntarios en realidad, ¿no? Porque nadie va a querer actuar con mala intención, pero que de todas maneras estos errores podrían conllevar a que se le administre de repente una sobredosificación, tal vez por una falla en el funcionamiento de la bomba de infusión, por ejemplo, que hemos tenido situaciones como ello, que obviamente van a ocasionar un daño en el paciente o alguna, como vuelvo a repetir, alguna sobredosificación, generando una reacción negativa en el paciente, ¿no? También tenemos que reportar como parte de la farmacovigilancia aquellos problemas relacionados a la calidad del medicamento. Es decir, por ejemplo, si tenemos o si detectamos como profesionales de la salud que al momento de administrar algún medicamento X, pues de repente la coloración del polvo liofilizado, por ejemplo, no corresponde a lo habitual o a lo normal, o que de repente alguna solución de la ampolla de algún medicamento pues presenta partículas extrañas ajenas, ¿no? O que de repente incluso hasta la etiqueta del fármaco no puede estar muy claro o que no corresponde a lo que está aprobado de repente por la entidad reguladora que sería DIGEMIT. Entonces, en realidad tenemos muchos aspectos que podemos notificar como parte de la farmacovigilancia, incluso relacionado a lo que son los problemas de calidad. Otros también podría ser como las sospechas de la falla terapéutica. Hemos tenido situaciones en las que los prescriptores han notificado, por ejemplo, que de repente la levotiroxina, les doy como ejemplo, ¿no? De repente no se obtiene el objetivo terapéutico porque tal vez pues algún laboratorio de una marca X pues no contiene algún excipiente, porque sabemos que podría también estar relacionado a algún excipiente adicionado, no porque no tenga la concentración del principio activo que indica, porque eso debería de ser como tal, ¿no? Pero podría haber, pues, a veces incluso alguna supuesta falta de efectividad del fármaco y que no se está, o como el vuelvo a repetir, que no se está obteniendo el objetivo terapéutico deseado, ¿no? Entonces eso también lo podrían notificar. Claro que existen también ahí otro tipo de evaluaciones que podemos ver como parte del Comité de Farmacovigilancia, porque puede haber factores externos, de repente, o patológicos o inherentes o propios del paciente, ¿no? Entonces, sin embargo, nada se pierde con notificar para nosotros poder hacer la investigación correspondiente.
Ustedes aquí en la institución van a poder observar en los distintos puntos de los stands de enfermería o también poder solicitar a los distintos puntos de farmacia los formatos de farmacovigilancia. ¿Y qué es lo que se registra en este formato de farmacovigilancia? Aquí, por ejemplo, tenemos una sección de este formato de farmacovigilancia, como pueden ver, tal cual, como indica su denominación en la parte superior donde les estoy señalando, donde dice notificación de sospecha de reacción adversa a medicamentos u otros productos farmacéuticos por los profesionales de la salud, es decir, todos los que elaboramos aquí en el hospital. Entonces, por ejemplo, aquí en la parte superior, en el punto A, podemos ver que se tiene que consignar todos los datos relacionados al paciente, nombre, edad, género, peso, su DNI, el establecimiento y sobre todo el diagnóstico principal, en caso sobre todo de que sean reacciones adversas. En la sección B podemos ver que dice, ¿por qué voy a notificar? ¿Cuál es el motivo de la notificación relacionado al medicamento? Entonces, como vuelvo a repetir, aquí, por ejemplo, nos indica para casos de reacciones adversas, tenemos esa opción para casos de errores de medicación, para casos de problemas de calidad, u otros, como de repente falla del objetivo terapéutico, como les mencionaba hace un momento. Aquí, por ejemplo, podemos ver un ejemplo, valga la redundancia, que tuvimos hace poco, ¿no? De un trabajador que reportaba, ¿no? Que tras recibir la vacuna contra difteria, ¿no? Tétano, se empezó a presentar ronchas, dolor de cabeza, malestar general incluso, ¿no? Entonces, en esta parte de la descripción de la reacción adversa, lo que siempre se les pide a todo profesional que identifique una reacción es que sea lo más breve y conciso posible y que se pueda entender cuál es la reacción, ¿no? ¿Qué es lo que presenta el paciente? Se puede ver que aquí es necesario colocar el fecha del inicio de la RAM, porque aparentemente para este ejemplo ha sido una sospecha de RAM. Esto que aquí aparentemente le duró casi un tiempo considerable, del 23, por ejemplo, de noviembre hasta el 30 de enero del año siguiente, ¿no? Entonces aquí ya como parte de nosotros del comité de farmacovigilancia evaluamos incluso ya la gravedad de la reacción, pero bueno, eso es un análisis posterior. Pero como personal de salud que va a notificar alguna reacción adversa, lo que sí se les pide que en este capítulo sean lo más claros y precisos y breves posibles también respecto a la reacción que se vaya a presentar en el paciente, ¿no? Donde está el cursor, si pueden ver, ahí se colocan los resultados, exámenes relevantes de laboratorio que el paciente haya podido presentar adicionales, ¿no? Por ejemplo, acá nos indica que le han hecho la prueba de inmunoglobulina E, su hemograma completo, ¿no? Bueno, aquí aparentemente todo ha estado normal, entonces lo que consideren que está relacionado, algún examen de laboratorio que esté relacionado a que haya habido alguna alteración para que nos ayude a definir si realmente a esta reacción se le puede atribuir al medicamento, pues hay que colocarlo, ¿no? Después, esta es la segunda sección del formato que les estoy mencionando, que por ejemplo aquí pues hay que consignar el nombre del medicamento, el laboratorio, el lote, el registro sanitario, la vía de administración, la dosis que ha sido prescrito el medicamento, cuándo se inició. Entonces, todos esos datos son importantes para que, como vuelvo a repetir, para que nosotros como parte de la farmacovigilancia y tecnovigilancia podamos tomar acciones, ya sea de forma intrainstitucional o extrainstitucional. Tenemos la potestad de poder de comunicarnos directamente, en este caso, como les digo, con las entidades reguladoras, con este caso es IGEMIT, ¿no? Para ver si hay alguna observación con el laboratorio, con el registro sanitario, con el que ha sido aprobado dicho medicamento. Entonces, ahí se va a poder tomar las acciones, ¿no? Como ya hemos tenido la oportunidad de hacerlo con otro tipo de medicamentos. Pero para nosotros es muy importante tener todos los datos completos del producto. Si nosotros solo decimos, el paciente presentó, por ejemplo, una reacción adversa al ketoprofeno, perfecto. Entonces, por favor, necesito que me diga de qué laboratorio es, de qué lote es y qué registro, ¿no? Entonces, porque si no, yo aquí no puedo
No puedo por así decirlo, echar la culpa a un medicamento X si no sé su codificación, su lote. Entonces, para yo poder tomar acciones, por ejemplo, con ese laboratorio, ya sea una reacción adversa o ya sea de repente algún problema de calidad, ¿no? Porque nosotros como parte de la farmacovigilancia tenemos la potestad incluso de solicitar el canje de todo el lote en caso de que haya problemas de calidad, ¿no? O incluso la suspensión o inmovilización del producto X que se esté reportando y obviamente hacer de conocimiento de forma inmediata, en este caso a la DIRIS y por ende a la DIGEMIT, para que hagan la pesquisa correspondiente y la evaluación y incluso lo manden a evaluar de una forma más técnica y exhaustiva al INS. Entonces, nuestro punto de partida para nosotros poder tomar todas esas acciones que les estoy mencionando es la notificación en este formato que les estoy describiendo. Entonces, por aquí tenemos un pequeño ejemplo, por ejemplo, que se está reportando en este caso una vacuna, ¿no? Como pueden ver, aquí es necesario colocar el laboratorio, el lote, como les decía, ¿no? La vía, qué fecha se inició, en este caso obviamente es una dosis única, y después indicar, ¿no? Siempre ser un poco más precisos. En el caso de que el paciente se desapareció de reacción al suspender el medicamento u otro producto farmacéutico, bueno, en este caso no aplica porque es una única dosis, no es que haya vuelto a ser expuesto el paciente al medicamento. Lo segundo, desapareció la reacción adversa al disminuir la dosis, en este caso, como vuelvo a repetir, tampoco aplicaría porque es una dosis única. Entonces, por eso lo ponemos no aplica, ¿no? En la parte izquierda podemos ver, reapareció la reacción al administrar nuevamente el medicamento, tampoco aplica, ¿no? El paciente ha presentado anteriormente la reacción adversa al medicamento u otro producto, pues no, porque bueno, en ese momento, para este caso, como ejemplo, bueno, la paciente refirió que era la primera vez que estaba recibiendo este medicamento, ¿no? Entonces, y también siempre es necesario colocar, ¿no? Si el paciente recibió tratamiento para esta reacción adversa, si sí o no, y en este caso especificarlo, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí tenemos otro formato de otro tipo de notificación que se pueda dar, que en este caso es una sospecha, en realidad, por favor, que nos quede claro que toda notificación que se realice lo tratamos como sospecha hasta que no se compruebe realmente las causantes, ¿no? Por eso siempre vamos a manejar el término sospecha de reacción adversa, sospecha de falla terapéutica. Entonces, en este ejemplo podemos ver el caso de un paciente de 1 mes y 14 días de género femenino, obviamente tratado aquí en el hospital, su respectivo diagnóstico, y en este caso el motivo de notificación de personal de salud lo colocó como otros. ¿Por qué? Porque hacía referencia a la falla terapéutica, ¿no? Lo que les mencionaba en un inicio. Y aquí nos describe, ¿no? Paciente con diagnóstico de hiperplasia suprarrenal, que inicia tratamiento con hidrocortisona, ¿no? Nos indica ahí la fecha y después nos indica que este paciente pues está usando fludrocortisona, incluso nos menciona la marca, la procedencia, pero ¿qué es lo más importante de lo que nos indica aquí el personal de salud? Es decir, que el sodio disminuye, ¿no? Que no se está logrando el objetivo terapéutico en este caso con la fludrocortisona de estas características que nos menciona ahí en el reporte. Por eso es que indica, ¿no? Que hay una sospecha de falla terapéutica por el producto que se está utilizando. Entonces, eso llega a nuestras manos como parte de farmacovigilancia. Hacemos el análisis correspondiente, que es la revisión de la historia clínica, verificación de repente con qué otros medicamentos ha estado el paciente, ¿no? Hacer el análisis, ¿no? Si de repente hay algún medicamento que podría disminuir incluso su absorción, en fin, ¿no? Se hace todo ese análisis previo y de todas maneras esto es notificado, como les vuelvo a repetir, a la DIRIS y por ende a la DIGEMIT para que hagan la evaluación, ¿no? Porque de repente hay otros hospitales que también podrían estar notificando situaciones similares. Como ellos son los que consolidan y tienen la información incluso a nivel nacional, dependiendo de la incidencia del tipo de reporte, no solo me refiero a falla terapéutica, me refiero a todas las notificaciones que se puedan dar, como les dije, reacción adversa, errores de medicación o problemas de calidad.
Entonces, ellos al poder consolidar toda esta información, ya evalúan y ver por conveniente dirigirse directamente al laboratorio para poder hacer la pesquisa correspondiente y hacer un muestreo para enviarlo al INS, ¿no? Entonces, miren la cadena de acciones que se puede llegar a realizar con una notificación. Entonces, en realidad, esa es la importancia de la notificación, en este caso relacionado a medicamentos, también denominado como parte de la farmacovigilancia, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más nos indica este ejemplo, no? Aquí el personal de salud nos indica, ¿no? La fluorocortisona, de qué laboratorio, qué lote, como les decía, es importante saber estos datos, porque si no, no voy a poder identificar con exactitud a quién reclamar, pues, ¿no? A quién reclamar y a quién ir a hacer la pesquisa. Entonces, porque sabemos que existen N variedad de nombres comerciales incluso, entonces necesito saber con exactitud para poder identificar al laboratorio o al proveedor, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de temas de problemas de calidad, que también les había mencionado que se puede notificar como parte de la farmacovigilancia. Aquí tenemos un jarabe, por ejemplo, de cefuroxima, en donde sabemos que viene un polvo, que hay que diluirlo en una cierta cantidad de agua. En esta oportunidad, por ejemplo, la mamá nos decía, ¿no? Que cada vez que hacía esa dilución, se quedaba como grumos y al final no tenía ese aspecto que debería tener el jarabe para que pueda administrar al paciente o ingerir el paciente. Entonces, a pesar de que se le hizo el cambio de forma reiterativa hasta por una tercera vez, porque venía con el frasco a la mamá, ¿no? Y creo que aquí en pantalla pueden ver cómo se está, cierto, aglutinando tipo grumos, ¿no? El jarabe que no tiene la forma adecuada. Entonces hicimos el reclamo, por ejemplo, en esa oportunidad al laboratorio, para que nos dé las explicaciones del caso, ¿no? Obviamente en su momento el laboratorio nos dice, no, pero es que tiene que haber una disolución, incluso sacudirlo de una forma muy intensa por casi aproximadamente 5 minutos, ¿no? Eso explica el laboratorio. Para que esto se pueda dar, para que la solución de jarabes pues, se pueda estar como solución, ¿no? Entonces, y nosotros le objetamos y le dijimos, pero ¿en qué parte de su rótulo, por ejemplo, indica esta aclaración que tiene que hacer una agitación persistente por un tiempo de aproximadamente 5 minutos? Ustedes saben que todo tiene que quedar por escrito. Entonces, ustedes pueden ver en su lado derecho de la pantalla, en realidad, si podemos revisar al detalle la descripción, no indica ello, ¿no? Entonces, si bien es cierto que puede decir agitar enérgicamente la suspensión oral, pero no dice que tenga que ser por 5 o 10 minutos, por ejemplo. Y la mamá pues simplemente adiciona el agua al polvo del jarabe, a lo mucho lo hace exagerando por 1 minuto, pero no por los 5 minutos que en ese momento nos refería el laboratorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esa oportunidad se solicitó al laboratorio que se rectifique y haga su aclaración. Y vuelvo a repetir la rectificación de la literatura para que Digemid lo modifique, ¿no? Ahí tienen un trámite ya interno, pero nosotros como usuarios o clientes necesitamos saber y ver que las cosas estén claras, ¿no? Para que no haya este tipo de errores y que al final esto conlleva que el paciente no haya recibido el medicamento en el momento oportuno. O sea, es toda una cadena de consecuencias, ¿no? Porque, por ejemplo, este paciente tenía que entrar a la sala de operaciones, tenía que tomar su antibiótico previo a su fecha pactada, pero como la mamá tuvo que estar viniendo como casi en 3 oportunidades a hacer el cambio y el canje, entonces mientras tanto el paciente se quedaba sin tratamiento. En realidad todo es una consecuencia, ¿no? Y como les digo, felizmente no lo reportaron, en ese momento se tomó las acciones correspondientes, hicieron la pesquisa, la evaluación y la acción final fue de que el laboratorio tenía que hacer su modificación, por ejemplo, en la descripción de su rótulo. Eso también es farmacovigilancia. Después, por ejemplo, tenemos aquí otro medicamento, por ejemplo, el caso de la vancomicina, donde nos estuvieron reportando que, por ejemplo, se puede ver aquí cómo es que está de una forma un poco tanto compacta, fraccionada, cuando habitualmente no sabe ser así esta presentación. Incluso el personal nos reportaba de que
la coloración de estos grumos era un tanto amarillenta, y eso también sabemos que no es lo normal, ¿no? Entonces nos los notificaron. Entonces lo reportamos también eso a las entidades que les estoy mencionando, ¿no? Ahora, si bien es cierto que les estoy hablando de que existen formatos establecidos, nos preguntaremos, si de repente no encuentro a la mano en el stand de enfermería el formato, de repente, no sé, pues hasta que vaya a uno de los puntos de farmacia a recopilar este formato, también se puede bajar de la página web. Por eso es que les estoy colocando aquí, www.digemitminsa, entramos ahí. Hay una sección que dice reacciones e incidentes adversos. Tenemos aquí dos opciones, uno para lo que es farmacovigilancia y el otro para lo que es tecnovigilancia, que en unos momentos les voy a detallar al respecto. Entonces, si nosotros hacemos clic en este enlace de farmacovigilancia, nos va a aparecer este listado de formatos. Por ejemplo, para lo que es profesionales de salud, como es nuestro caso, hacemos clic sobre ese enlace y nos va a aparecer el formato que hace un momento les acabo de presentar con los ejemplos. ¿Ok? Ahora, esto es respecto a la farmacovigilancia y lo importante que es en realidad registrar. Sí quisiera precisar que para nosotros como parte del comité de farmacovigilancia es importante de que todas las reacciones que se puedan dar o eventos adversos que se puedan dar relacionados al medicamento como parte de la farmacovigilancia, vuelvo a repetir, es importante que esté registrado en la historia clínica, ¿sí? De forma clara, tal como les estoy mencionando. ¿Por qué? Porque eso obviamente va a servir en lo subsiguiente para que tenga conocimiento tanto el paciente, por si por A o B incluso vaya a algún otro establecimiento de salud y se tomen las previsiones del caso, ¿no? Y también obviamente para los médicos tratantes para continuar con sus procedimientos. Entonces siempre, por favor, en caso de identificar alguna reacción adversa o los otros motivos de notificación, independientemente de lo que esté registrado en el formato, por favor, que siempre también se esté registrado en la historia clínica del paciente. Eso es respecto a la farmacovigilancia. Ahora, respecto a lo que es la tecnovigilancia, pues así como hemos mencionado el término de farmacovigilancia, que yo voy a vigilar, detectar, reportar aquel medicamento post-comercializado, o sea, cuando ya se está comercializando, lo mismo aplico, pero para lo que son dispositivos médicos. Entonces, cuando hablamos de tecnovigilancia, es vigilar nuevamente, ¿no? Vigilar, reportar, detectar, pero todo lo que esté relacionado a los dispositivos médicos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la OMS y la OPS, ¿no? Como les vuelvo a decir, conjunto de actividades encaminados a la prevención, detección, investigación y difusión de información sobre los incidentes adversos con los dispositivos médicos durante su uso, que obviamente van a generar un daño en el paciente o incluso al operador. Por ejemplo, hemos tenido casos en el que la típica, ¿no? Le hemos escuchado que los guantes vienen mal, que vienen con orificios, que vienen manchados o que vienen contaminados, por así decirlo, porque viene con alguna partícula extraña por ahí. Entonces, es necesario notificarlo. Entonces, de eso se trata la tecnovigilancia, ¿no? De todo lo que es relacionado a los incidentes adversos relacionados al dispositivo médico. Igual, ¿qué es lo que se puede notificar como parte de esta tecnovigilancia relacionada a los dispositivos médicos? Nuevamente, podemos reportar problemas de calidad, errores de uso, incluso condiciones de almacenamiento, porque puede haber casos en el que de repente pues se generen incluso un poco de, no sé, hemos encontrado en un momento tipo polilla, ¿no? O algunos rastros, entonces definitivamente podrían, digo el término podrían porque todavía no, mientras no se haga la investigación del caso no podemos confirmar algo. Entonces podría ser algún problema de almacenamiento, pero no necesariamente por nuestra institución, podría darse incluso desde el suministro ya de las almacenas más grandes, ¿no? Que
son propios del laboratorio, o de repente como caso podría ser también de escenarios, que a veces son los que distribuyen esos productos. Entonces hay una cadena en realidad de responsabilidades ahí. El ambiente inapropiado también, las condiciones del paciente u otros, ¿no? Entonces, como les decía, al igual que para el caso de la farmacovigilancia, en el enlace que les había mencionado del MINSA, podemos ahí encontrar el formato relacionado a la tecnovigilancia. ¿Sí? Entonces, si hacemos clic en ese acápite también, nos vamos a lo que son reporte de sospechas. Si se dan cuenta, en la parte inferior dice incidentes adversos para dispositivos médicos para profesionales de la salud. Ojo, si se dan cuenta en el otro espacio, porque dirán, pero sí es lo mismo. No, no es lo mismo, porque este formato está dirigido para los laboratorios y droguerías. Ese formato no es. Tenemos que utilizar el formato que dice para profesionales de la salud. Entonces, este es el formato que les estoy mencionando para reportar lo relacionado a la tecnovigilancia. Y, obviamente, por eso dice notificación de sospecha de incidente adverso a dispositivo médico por los profesionales de la salud. E igual que el formato anterior, pues hay que consignar los datos del paciente. Si en el momento que estoy utilizando el dispositivo médico hay un implicado o un estado perjudicado, por así decirlo, en este caso es el paciente, entonces se puede colocar ahí las siglas del paciente y todos los datos que se solicitan, el nombre del dispositivo médico. Ya, si bien es cierto que muchas veces recibimos notificaciones con el nombre comercial, por así decirlo, del dispositivo, ahí podemos contar con el apoyo del personal de farmacia para que nos aclare en realidad cuál es el nombre correcto, de acuerdo a las codificaciones del nivel SISMED, ¿no? Pero por eso no hay ningún inconveniente. Y como vuelvo a repetir, para yo poder detectar y echar la culpa, por así decirlo, en el buen sentido, necesito los datos completos del producto, como es el lote, el registro sanitario, el laboratorio, ¿no? Para yo poder comunicarme con Digemit y que ellos pueden hacer las acciones correspondientes que les indicaba. ¿Qué más podemos ver en este formato? Aquí tenemos un ejemplito de las mascarillas descartables quirúrgicas de 3 pliegues. Bueno, el año pasado la verdad que nos llovieron este tipo de notificaciones, bueno, que era de un determinado proveedor, donde por la emergencia que ya todos sabemos, muchas de estas mascarillas que han estado ingresando no tenían registro sanitario, pero sabemos que es por la ley de emergencia y las disposiciones que dio el gobierno, que por la emergencia pues había que, para no demorar en el abastecimiento de estos dispositivos, pues había que distribuir, ¿no? Pero ¿cuál era el riesgo, no? Que al no pasar por, en este caso, por Digemit, por la evaluación de Digemit, obviamente se estaba distribuyendo sin registro sanitario, ¿no? Pero bueno, era como parte de la emergencia. Posterior a ello, ¿qué es lo que más nos piden a segundo capítulo de este formato? Los datos, igual, la descripción concreta y clara, precisa, como les decía, ¿no? De qué es lo que está pasando con este dispositivo médico y qué posible daño esté ocasionando al paciente. Entonces, en este caso, bueno, nos reportaron, ¿no? 257 unidades de mascarillas descartables que no tienen la seguridad de las tiras de sujeción. Obviamente sabemos que si una mascarilla no tiene los implementos mínimos necesarios que den la precisión o el ajuste necesario, por ejemplo, para el caso de las mascarillas que impidan algún ingreso de aire, por así decirlo, ¿no? Y que podamos estar expuestos a algún contagio, pues definitivamente no está en buenas condiciones. Entonces, eso podemos reportarlo, sí se puede reportar. Ahora, si hablamos de la clasificación de estas sospechas de incidente adverso, dependiendo, eso va a depender mucho de la gravedad o cómo se vea perjudicado, ya sea el paciente o en este caso el operador o el profesional de la salud, ¿no? Bueno, en este caso lo consideramos como leve. ¿Y cuál es el motivo? El motivo o la causa probable, ¿no? de esta notificación, que sería en este caso una mala calidad. ¿Por qué? Porque si un dispositivo X no cuenta con todos los implementos o accesorios o partes, ¿no? Por así decirlo, o secciones de este dispositivo, eso va a conllevar a que no se dé un buen funcionamiento de este dispositivo. Entonces,
definitivamente ahí consideramos que hay un problema de calidad. ¿Por qué? Porque se supone que el laboratorio o el fabricante debió prever y hacer todos los controles mínimos necesarios que se necesitan para garantizar la calidad de este producto. Entonces, obviamente, las acciones preventivas que se solicitaron en ese momento fue la solicitud de canje de todo el lote, ¿no? Entonces, pero bueno, para no tener que hacer 257 notificaciones, entonces se utilizó solo un reporte en el que, en este caso, el usuario, en este caso fue un servicio que indicó que eran la totalidad, ¿no?, de las unidades detectadas que tenían esa falla. Aquí les muestro algunos ejemplos que se pueden notificar respecto a los dispositivos médicos. Por ejemplo, en su pantalla pueden ver a una sonda Foley de calibre 16, donde nos indica, ¿no?, que, por ejemplo, el globito que se insufla para fijar la sonda en el paciente está roto, por lo que se procede a retirar el dispositivo médico. Y esto incluso fue reiterativo para el caso del paciente, porque había que estar renovando por 2 veces o 3 veces incluso este dispositivo, y eso obviamente ocasiona mayor manipulación en el paciente y todo, incluso facturación, gasto, ¿no?, tanto para el paciente como para la institución. Entonces, vuelvo a repetir, si no reportamos, miren todas las consecuencias que podemos evitar. Por ejemplo, aquí tenemos los Volutrols, que como vemos aquí, por ejemplo, esas tapitas azules deberían de destaparse al momento de administrar el medicamento, pero si este no se llega a destapar o a abrir, o sea, con la facilidad del caso que debería de ser, eso también impide a que haya una mejor fluidez del paso del medicamento. Aquí tenemos otro ejemplo de las gasas, por ejemplo, que son utilizadas en sala de operaciones, ya, donde, por ejemplo, pueden ver aquí en la pantalla de que hay un fragmento de cabello, que obviamente ese producto, este tipo de contaminantes no debería de haber, pues debería ser lo más estéril posible, ¿no? Entonces también fue notificado. En la parte izquierda, si bien es cierto que la gasa llegó a impregnarse ya del alcohol yodado, pero aún así, por donde estoy pasando la flecha, también había un fragmento de cabello. Entonces, eso tampoco no debería usarse, obviamente, porque está contaminado, pero debe de notificarse, ¿no? Aquí tenemos unas placas de retorno indiferente. Como podemos ver aquí, el gel se desprende de forma irregular, y como también ya conocemos, esto podría perjudicar al paciente si este gel no está distribuido de una forma homogénea, ¿no? Entonces se reporta también. Y ahí también solicitamos a todo el canje de todo el lote al laboratorio. Lo típico y más frecuente que se suele suscitar es la contaminación de las jeringas. Miren, aunque no lo crean, el hecho que yo vea pequeñas partículas extrañas que no deberían formar parte de la jeringa, como aparentemente está aquí en el interior de la jeringa, esos son contaminantes, definitivamente descartado, tampoco se puede utilizar. Otro caso es en esta jeringa donde la impresión volumétrica, esta impresión volumétrica al tacto con el guante, miren cómo se empieza a desprender. Definitivamente esto va a perjudicar, por ejemplo, al personal de enfermería, porque no va a poder cuantificar con exactitud el volumen del fármaco de la solución que va a querer aspirar. Entonces, eso también se tiene que reportar. Otro ejemplo que tenemos aquí de dispositivo médico incluso es las características en este caso, de la bolsa colectora de orina. Si bien es cierto que sabemos que esto tiene una cánula, ¿no?, que se conecta un extremo al paciente y el otro a la bolsa, pero el hecho de que sea parte de la característica del dispositivo de una forma tan extensa, porque aquí había casi como alrededor de casi 2 metros, entonces ahí, por ejemplo, enfermería indicaba, ¿no?, de que eso perjudicaba el vaciamiento de la vejiga, mayor tiempo de inversión en todo el procedimiento y en fin, ¿no? Cuando hicimos la consulta respecto a este dispositivo en las especificaciones técnicas, vamos a ir escuchando siempre en todo este tiempo
la importancia de las características del producto con el que se vaya a solicitar. Si nosotros como usuarios no somos específicos o claros con las características del producto, pues créanme que va a suceder como sucedió en esto de la bolsa colectora. Como no se puso en claro cuál era la extensión límite que debería de tener esta cánula, entonces el proveedor pues obviamente puso lo que consideró y eso fue lo que ingresó a la institución, ¿ya? Entonces generando pues obviamente perjuicio en el paciente. Pero felizmente pudimos tomar acciones también aquí, donde el laboratorio se hizo la inmovilización de todo el lote, se devolvió al laboratorio y tuvo que hacer su respectiva modificación, ¿no? Ingresó con otras medidas. En fin, y solo ya para finalizar, para que tengamos en cuenta cuál es el flujo que se debe de seguir para hacer llegar estas notificaciones que les estoy mencionando de estos dos formatos, tanto el de farmacovigilancia como el de tecnovigilancia. Entonces, ¿cuál es el flujo que debe seguirse? ¿Cuál es el procedimiento que debe seguirse para que nos lleguen estas notificaciones? El usuario, llámese usuario a todo aquel profesional de la salud que está en todos los servicios de hospitalización, o también esto de forma de consultorios, puede solicitar el formato, los dos formatos que les he mencionado en todo ese tiempo de ponencia, en cualquiera de estas farmacias, ¿sí? Porque tenemos la farmacia de emergencia, la farmacia de consultorios externos, farmacias de sala de operaciones, farmacias hospitalizados, la farmacia de nutrición parenteral, la farmacia de farmacotecnia. Ya ellos van a poder proporcionarles, o también lo pueden bajar de la página web, como les indiqué, con todos los datos que les estoy mencionando, que es importante el nombre completo del producto, el registro sanitario, el lote, el laboratorio, como vuelvo a repetir, para yo poder identificar el laboratorio al que le voy a tener que hacer las observaciones. Ellos nos van a hacer llegar a un área que nosotros tenemos denominado farmacia clínica. Se va a tener que hacer la evaluación correspondiente, la solicitud de información que respecto al producto para ver si qué cantidad incluso de stock hay en toda la institución, porque obviamente hay que tomar acciones correctivas en caso de que sea muy reiterativo ese tipo de notificaciones, informar a la DINIS o la DIGEMIT, y en el caso de que ya estas notificaciones estén ocasionando ya daño en el paciente, ¿no? Como hemos tenido algunos otros casos, ya en consenso y evaluación del comité farmacoterapéutico, también tomamos acciones directamente hacia DIGEMIT. Entonces, para resumir, ¿cuál es el flujo a seguir para hacernos llegar esas notificaciones como usuarios a cualquiera de las farmacias que les estoy mencionando? Pueden solicitar los formatos y hacer llegar los respectivos formatos, porque ellos nos van a hacer llegar a estas áreas que les acabo de mencionar. Entonces, finalmente, como les digo, a nivel institucional tenemos un área netamente de lo que es fármaco y tecnovigilancia que corresponde a farmacia, que como les vuelvo a repetir, hacen un trabajo en conjunto y simultáneo y de la mano, junto con el Comité de Fármaco y Tecnovigilancia, según estas normativas vigentes, ambas, para poder tomar las acciones necesarias para corregir, ¿no? En la medida de lo posible, estos problemas, fallas de calidad o incluso reacciones adversas que se podrían dar, ¿no? Eso sería todo. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna consulta.